Ya estamos en contacto para conversar, ¿no es cierto?, con el director de FONASA, Camilo Cid. Está en la agenda, en el ojo del huracán, FONASA, por el tema de la ISAP, le tocó de rebote, pero también hay un tema muy interesante que hablar con el director que tiene que ver con los más de 685.000 usuarios de FONASA que han sido beneficiados con el copago cero. Han ahorrado 62.000 millones en total. ¿Cómo está, director? Muy bien, Julio César, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, esa es una buena noticia. El copago cero parece que está resultando. Gente lo dudó. Muchos pensaron que no se iba a poder implementar, pero al parecer está funcionando bien. Así es, está funcionando desde septiembre del año pasado. Hemos cumplido ya 8 meses y en esta ocasión el presidente quiso conmemorar el hito de evaluación visitando ayer a una beneficiaria concreta del grupo de FONASA, cuya hija está en un tratamiento, que si no hubiese tenido copago cero hubiese tenido que pagar más de 2 millones de pesos en estos pocos meses de transcurrido el beneficio. Así que estamos muy satisfechos. Mucha gente pregunta cómo funciona el copago cero. Muy importante. Lo bueno es que las personas tienen que estar en FONASA, nada más. Todas las personas que están en FONASA tienen acceso a copago cero en la modalidad de atención institucional. O sea, eso quiere decir en la red pública de atención de salud. Los SPAM, ¿cierto? En la atención primaria y los hospitales públicos y, bueno, en general el conjunto de establecimientos públicos de salud, el copago es cero, gratuidad absoluta. No necesita inscribirse, acreditarse para copago cero, simplemente cuando la atiendan no le van a cobrar. Como cabe recordar que la medida fue beneficiar a más de 5 millones de personas potencialmente que están en los grupos C y D del FONASA, que antes tenían que pagar el 10% o el 20% de la cuenta respectivamente. Claro. Bueno, la verdad es que es una muy buena noticia y es bien interesante lo que tú dices, porque mucha gente no se acoge, no sabe, pero lo importante es hoy día que no hay que inscribirse, no hay que llenar una solicitud, no hay que ir a una página web. Usted se atiende en la red pública, ¿no es cierto? Y el copago es cero. Así de simple, ¿no? Exactamente. Antes, fíjate, Julio César, que antes había en los hospitales unas oficinas donde había un señor que estaba en la caja. Sí, claro. Y las personas tenían que pasar por la caja. Ahora las personas, dada la costumbre, a veces pasan por la caja, pero se sorprenden porque le dicen, no señora, aquí ya no se tiene que pagar. Eso es a lo máximo, esa distracción tiene que pasar la persona con copago cero, pero ya se ahorran ese paso completamente. Dicho sea de paso, esas personas que estaban en la caja también fueron parte del plan, ¿no? O sea, nosotros esas personas garantizamos que no fueran a perder su trabajo y fueron reasignadas a trabajos en los hospitales que, como tú sabes, son muchos y variados. Bueno, lo importante es que la gente se acoja, que la gente vaya, que la gente sepa, entienda. Bueno, si la gente no sabe, igual lo van a dirigir, ¿no es cierto? Por supuesto, siempre hay sistemas de información para los pacientes en los hospitales y le van a dar la noticia de que no tiene que pagar y lo van a también a indicar y ayudar a ir a su consulta, intervención o procedimiento que tenga que realizar. Mucha gente me pregunta, esto no tiene nada que ver con el bono FONASA. Importante eso, lo que es bueno aclararlo, ¿no? Sí, esto es parte de la modalidad de atención institucional, ¿no? Es la parte donde las personas asisten al sistema público de salud, ¿no? La otra parte que se financia con bonos es la modalidad de libre elección. Esa parte del FONASA está hecha para que las personas puedan comprar un bono y entonces elegir su prestador. Generalmente eligen un prestador privado. Por lo tanto, FONASA lo que tiene que hacer es mantener convenios con prácticamente todos los prestadores privados institucionales, o sea, las clínicas y los centros de salud y también los médicos privados que se acogen a la modalidad. Entonces, con ese bono, las personas pueden, con un copago, ahí sí que hay que copagar, las personas con ese bono acceden a estas prestaciones en el sector privado de atención de salud. Perfecto. Mucha gente pone bono FONASA igual a salud privada. Claro, lo que pasa es que la diferenciación entre la MAI, ¿cierto?, la modalidad de atención institucional, y la modalidad de libre elección, existe hace muchos años en Chile, es de los años 60, es de cuando FONASA se llamaba Sermena. Sermena, claro.
Y entonces es una genera cierto, evidentemente las personas que tienen recursos para pagar el bono son las que pueden acceder, eso es cierto, ¿no? Pero la gente y la familia lo valora en el sentido de que puede tener ahorros muy importantes. El copago, o sea, el financiamiento que hace FONASA en general, por ejemplo, en las consultas ambulatorias, está entre el 50 y 60%, perdón, y entonces es muy conveniente, porque muchas de estas clínicas, además, que no son las que las clínicas que uno se imagina, siempre uno se imagina las clínicas más caras del sector oriente, resulta que hay una centena de clínicas a nivel nacional y no todas son como las del sector oriente. Entonces también implica que el copago en muchas de estas clínicas es más bajo, porque los precios son más reducidos también, ¿no? Bueno, lo más importante, Camilo, es ir también educando a la población cuáles son sus alternativas. A veces uno se encuentra con mucha gente que no maneja muy bien incluso su FONASA. Sí, es cierto. Ahí nosotros tenemos, una red de sucursales. Tenemos poco más de 100 sucursales en Chile y además tenemos otros 200 puntos de atención que están asociados a municipalidades, clínicas u hospitales. O sea, son centros de atención también, pero que están dentro de otros organismos, establecimientos. También está la página web, ¿cierto? fonasa.cl, que estamos mejorando para un mejor servicio a la población de FONASA. Y entonces puede la gente acceder y hacer las consultas. También hay un teléfono, ¿cierto?, que tiene FONASA para la atención de los beneficiarios, y que es el 600-360-3000, que también las personas pueden preguntar y tenemos ahí posibilidad de responder más o menos rápido para que la gente salga de sus dudas y pueda administrar mejor su seguro de salud finalmente. Bueno, eso con respecto al copago cero, es con respecto a la gente. ¿Qué le pasa a FONASA con todo lo que está pasando con la ISAPRE, director? Bueno, sí, a nosotros lo que nos está pasando en realidad es que estamos viendo un flujo de personas importantes hacia el FONASA, ¿no? Tanto de personas que entran a trabajar por primera vez y que están eligiendo más al FONASA, como personas del mundo ISAPRE. En cifras, digamos, el año pasado ingresaron 380.000 personas al FONASA. Y este año, en 3 meses, los 3 primeros meses, ingresaron en total, digamos, de las personas que ingresaron, 200.000. O sea, se aceleró el ingreso. Entonces, nosotros, viendo que además buena parte de esa gente proviene del aseguramiento privado de ISAPRE, lo que hemos tratado de hacer y hemos plasmado en la propuesta que se ha llamado la ley corta, que fundamentalmente va hacia la solución del problema de la aplicación del fallo de la Corte Suprema sobre el tema de la ISAPRE. No obstante, allí hay una segunda parte que es de fortalecimiento del FONASA, donde nosotros hemos puesto ahí la posibilidad de que se le den atribuciones al FONASA para que el FONASA pueda contratar mediante licitaciones seguros de copago que le permitan a las personas que vienen del aseguramiento privado tener una cobertura similar a la que tienen hoy en prestadores privados, prácticamente los mismos que hoy día están existiendo. De modo que el cambio que tengan que hacer sea más bien de un administrador financiero y ellos, digamos, puedan seguir haciendo su cobertura financiera. Eso lo hacemos además porque es a costo de las propias personas que ya están pagando mayores recursos en ISAPRE. Las personas en ISAPRE, recuerda que ellas pagan en vez de un 7%, que es la cotización obligatoria, en ISAPRE el promedio es un 11% de la renta la que pagan las personas. Por lo tanto, hay la posibilidad de que ellas puedan usar recursos adicionales al 7% en esto que nosotros queremos tener herramientas para ofrecerlas de manera más económica y más conveniente para las personas que ahora van a estar en FONASA. La ministra de Salud y el gobierno acusan que las ISAPRE no han presentado ninguna propuesta. ¿Qué opina del rol de la ISAPRE? Bueno, efectivamente es así. Yo he estado en las últimas reuniones de la Comisión del Senado, donde se ha estado discutiendo la ley. Mi rol esencial es la parte del FONASA, pero efectivamente como sector coincidimos y tenemos un consenso en esto, de que lo que nosotros estamos haciendo es ayudar a cumplir un fallo de la justicia, ¿no? Es la justicia la que ha decidido que había una situación
injusta y que son las ISAPRES que deben reponer esa situación con determinadas características, ¿no? Rebaja de precios, devoluciones de pagos en exceso. Entonces, lo que el gobierno pretende hacer, en el caso del sector con esta ley corta, es facilitar ese cumplimiento del fallo a través de mayores atribuciones a la superintendencia y un procedimiento definido. Ahora, las ISAPRES discuten, ¿cierto?, en estas reuniones donde yo he estado presente, de que podría haber otras interpretaciones. La verdad es que no hacen una propuesta concreta de cuáles serían esas otras interpretaciones y tampoco asumen que ellas podrían, como cualquier entidad involucrada en un proceso judicial, recurrir ellas mismas a la Corte para poder pedir que se consideren sus planteamientos, ¿no? Sino que están en una forma pasiva, esperando, digamos, que en este caso el gobierno y en este caso el Parlamento que está discutiendo acoja sus planteamientos. A ver, aquí tengo una pregunta de la gente, ¿no? Dice, si se acabaran las ISAPRES, si quebraran las ISAPRES, ¿está FONASA en condiciones de recibir a estos 3 millones de personas o FONASA colapsaría? Mira, en FONASA hoy día hay 15.800.000 personas, ¿no? Lo digo para guardar las proporciones, digamos, de la responsabilidad de la población que FONASA tiene que gestionar, ¿no? En sus dos modalidades también, como señalábamos antes, en la modalidad de acción institucional y en la modalidad de libre elección. Nosotros para hacer estas propuestas hemos analizado, por ejemplo, las personas que vienen de ISAPRES. Hemos hecho un estudio que le llamamos estudio de cohorte. O sea, seguimos a las personas, a los individuos, digamos, a ver cómo demandan prestaciones cuando están en FONASA, cuando vienen de ISAPRES. Y hemos visto que lo que ocurre en general es que las personas escogen la modalidad de libre elección. Por lo tanto, no se agolpan, no hacen filas fuera de los establecimientos públicos, hospitales o CEFAM, sino que, me refiero a la atención primaria, sino que lo que hacen es fundamentalmente seguir manteniendo o tratar de seguir manteniendo sus prestadores. A lo mejor pueden variar un prestador privado, de uno más caro a uno más barato, pero es difícil que estas personas elijan ir al hospital público, digamos. Entonces, la figura de atochamiento del sector público por una avalancha de personas no es real, es una falacia, porque las personas al venir al FONASA siguen yendo a las clínicas privadas, porque existe la modalidad de libre elección. Bueno, además, no son 3 millones de personas enfermas, ¿no? Además, digamos que claro. Uno podría entrar en varios detalles ahí, como por claro, ejemplo que justamente ellos son la población relativamente más sana respecto a los que están en FONASA. A eso iba, ¿no? Claro. Precisamente la persona que mejor se asegura es quizás la más sana, ¿no? Aquí tengo tantos auditores que dicen he pagado FONASA toda la vida y no lo he ocupado casi nunca. O sea, perdón, ISAPRE toda la vida no lo he ocupado casi nunca y ahora que estoy más viejo, capaz que desaparezcan, dice, que las voy a ocupar. Bueno. Entonces, usted descartaría que se colapsara, ¿no? FONASA sí. Con la llegada de los... No, como te planteaba, digamos, existe la modalidad de libre elección, existe la oferta privada disponible, existen los convenios de FONASA con esa oferta privada. Lo que nosotros queremos sí es que se nos den atribuciones con esta ley corta para que podamos concretar organizadamente una mayor protección financiera, con una reestructuración ahí del financiamiento de las personas que vienen. Pero básicamente no hay ese riesgo. Para nosotros no es claro que tenemos esa posibilidad de contar con la modalidad de libre elección. Bueno, fíjese que acá estamos escuchando a la gente, dice, ¿por qué yo estoy en FONASA y me atiendo en el sector privado desde hace años? Pero algo que hay que mejorar de FONASA para que siga así, ¿por qué hay algunas clínicas, algunos lugares donde no te atienden por FONASA? Claro, lo que pasa es que la adhesión al FONASA es voluntaria, ¿sí? Pero esto ha cambiado mucho en los últimos años y la adhesión es casi del 100%. Hay unas cuantas clínicas en Santiago que no están convenidas, digamos, pero todo el resto tienen convenio con FONASA. O sea, aquí me habló alguien que se atiende en Clínica Los Andes, por ejemplo. Claro, ahí tenemos una excepción. Con nombre y apellido, o sea, digo. Sí, ahí tenemos una excepción, justamente. Pero todas, como digo, todas las demás
están con convenio. Las clínicas, cuando tienen convenio, si lo adhieren, tienen que dar todas las prestaciones que está en el arancel de FONASA, que son más de 3.500. No pueden dar algunas y otras no. O sea, ese es el tipo de relación que se establece, ¿no? Pero justamente tú me estás mencionando justamente una de las excepciones. Algunos doctores tampoco me han atendido por FONASA, pregunta otra persona. Sí, ahí también nosotros tenemos cerca del 75% de los médicos adheridos. O sea, hay un 25% que no. Esto es voluntario, ¿sí? Entonces, en la medida que los doctores acepten, tomen conciencia, digamos, de que pueden atender personas, digamos, en el sector de FONASA, esto puede cambiar, pero esa es la verdad. O sea, tenemos un 75% de cobertura de los médicos individuales, digamos. Y es posible entonces que hay médicos que no atienden por FONASA. Eso es efectivo. Nosotros lo estamos trabajando. Dentro de este proyecto de ley corta, esto se aliviaría de alguna manera, porque existe la posibilidad entonces de mejorar las condiciones para que haya mayor protección financiera, pero a la vez sea más atractivo para algunos grupos de médicos que no quieran, que en este momento no están participando. La salud dental, ¿en qué situación está? Pregunta mucha gente en FONASA. La salud dental está incorporada dentro de las prestaciones del arancel de FONASA. Se da en la atención primaria, en la atención de los centros de salud familiar. Sin duda hay problemas de acceso, digamos, oportuno, y nos faltan algunas especialidades, ¿no? Especialidades ya cuando los problemas son más complejos. Casi al igual que en otros tipos de patologías, ¿no? Con todo, digamos, efectivamente, lo que hay que entender también es que es otro el modelo de atención en el sector público, ¿no? Es un modelo en que se va a la atención primaria, se jerarquizan ahí las derivaciones, los casos más complejos tienen que ser derivados a otro nivel. Entonces, es un poco, eso pretende ser más organizado, porque la cantidad de personas son muchas más, digamos, ¿cierto? Que por ejemplo en el sector privado. Entonces, obliga a tener un poco más de paciencia. Pero con todo, efectivamente hay prestaciones de la salud mental que no están incorporadas por falta de especialistas y que tenemos que mejorar como sector público de salud. Bueno, la salud mental es un tema en nuestro país. También es un tema importante, ¿no? También es un tema, pero también hay que entender que hay un modelo distinto que se atiende a través de los centros de salud mental en la atención primaria. El acceso es a equipos, digamos, o sea, sin negar que haya consulta, por supuesto, como lo tradicional en el mundo privado, pero también hay otras formas de intervención más integrales, digamos. Pero sin duda, de nuevo, con todo, hay falencias, hay falta de especialistas, y tenemos que mejorar esos aspectos. ¿Cuánta gente está en FONASA hoy día? Hoy día, la última cifra que tenemos es a 31 de marzo de 2023, son 15.800.000 personas. 15.800.000 personas. ¿Cuánta gente tiene la ISAPRE? Hoy día están en 2.950.000 por ahí. Ya. O sea, casi un quinto, ¿no? De lo Exacto. Que sí. Tiene FONASA. Un quinto. Por eso te decía antes que también hay que guardar las proporciones, ¿no? O sea, esto es un mundo donde está la gran mayoría de la población chilena, y digamos que tenemos capacidades, digamos, con los problemas que existen ahí. Sabemos que el sistema tiene listas de espera, que hemos heredado de la pandemia, estamos trabajando en eso, pero con todas las limitaciones es un sistema que es bastante robusto, y que tiene un nivel de atención muy amplio, digamos, de la población, ¿no? Bueno, director, muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté bien. No, de nada, Julio César, muchas gracias, muy buenas tardes. Que te vaya bien, muchas gracias. Cámbiate a la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica desde solo 14.990 pesos. Revisa esta y otras ofertas en tumundo.cl y llamando al 600-9100-900. Tu Mundo. Con Becrom, el adhesivo líder de Chile, tus resultados te convertirán en un campeón. Becrom, búscalo en las mejores tiendas del país. Becrom.